decía que hoy es la última sesión del ciclo que titulamos Nosotros los catalanes, un poco para pensarnos y para ver cómo nos piensan. Lo dije el primer día, no, digamos, el título no es muy original, digamos, de hecho es el título que Vicens Vives había pensado para el Noticia de Cataluña. Lo que ocurre es que les pareció demasiado osado en aquel momento un libro que se titulara así, y con Josep Pla acabaron decidiendo que sería Noticia de Cataluña. Evidentemente en el ciclo no pretendíamos, digamos, hacer lo que hace Vicens en aquel momento, aunque bueno, también creo que después de más de medio siglo quizás sería un buen momento para volver a repensar Noticia de Cataluña, digamos que parecía muy moderna en aquel momento y leída hoy quizás no lo es tanto, pero digamos, ese sería otro trabajo que no era el que pretendíamos aquí. Ha sido un ciclo en torno a cuatro preguntas. Empezamos con la nación o con la obsesión por la nación, y terminamos hoy con una reflexión sobre la historia y sobre la manipulación de la historia. Evidentemente, digamos, el caso catalán, y lo veremos, ofrece un montón de ejemplos de cómo se ha manipulado en el último siglo y medio la historia, y cómo el nacionalismo catalán, digamos, de alguna manera la ha recreado, que sería una manera sencilla de decirlo, para no decir que se la ha inventado de nuevo, pero bueno, eso ya lo discutiremos, y yo me inclino más por que se la ha inventado que otra cosa, pero hablaremos de ello. Pero quizás podemos, o me gustaría digamos, dejar claro que esa es una característica bastante general de los nacionalismos, tanto de los nacionalismos que tienen Estado como los que no lo tienen. Lo que ocurre es que también, y quizás luego podemos hablar de ello, también me parece que el caso catalán es especial en el sentido de que en otros países también hay una historia mítica o que atiende a los mitos, pero al lado de eso hay una cierta conciencia de que la historia seria, académica, científica, pónganle el nombre que quieran, es algo distinto, y que son dos cosas distintas. Yo creo que este es uno de los pocos territorios en donde se cuenta en las universidades la historia mítica como si fuera la otra, la historia académica y la científica. Digamos, es una característica muy propia que me parece que en otras partes no existe. Yo siempre digo que en Francia, en donde trabajo, digamos, existe algo parecido a la historia de los mitos, la historia de bronce que dicen los mexicanos, y ellos lo llaman novela nacional, roman nacional, y ahí caben leyendas, caben mitos, cosas de esas, pero son conscientes que la historia es otra cosa. Curiosamente, Cataluña es un sitio en donde la novela nacional es igual a la historia académica, y esa es una característica muy propia que tiene que ver también con las propias características de nuestro nacionalismo. Pero bueno, digamos, de todas esas cosas vamos a hablar hoy con dos grandes profesores especialistas. Uno, María Ángeles, más en la historia moderna, y Juan Pablo Fusi más en la historia contemporánea. Yo creo que no es necesaria mucha presentación, pero María Ángeles Pérez Samper es
ha sido y es profesora emérita, sí, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, y Juan Pablo Fusi, no sé si todavía eres emérito. No, ya no lo eres. Bueno, me han dicho que somos otra vez siempre eméritos. Siempre eméritos, o sea que también es, digamos, catedrático emérito, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid. Y no voy, digamos, los dos son muy conocidos y creo que no voy a entretenerme en explicar sus currículums ni citar sus muchos libros, sino básicamente vamos a empezar, digamos, la conversación con Juan Pablo, un poco, digamos, intentando situar el problema desde un punto de vista general. Digamos, yo decía, digamos, el nacionalismo manipula la historia, y eso no es una cosa exclusivamente catalana, sino algo más bien que tiene que ver con el nacionalismo en general. Efectivamente, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y sobre todo en especial a la sociedad civil catalana por invitarme a venir aquí, y a Jordi Canal, que ha sido intermediario, y estoy encantadísimo de estar con ustedes, con todos ustedes en este momento. Y efectivamente, me parece que la pregunta inicial que me comentaba Jordi, que diera pie a este encuentro, era por qué los nacionalismos falsean su propia historia. Y eso, por lo menos en la medida que yo sepa, viene de un escritor francés, un ensayista francés, Ernest Renan, que escribió una de las primeras textos que aparecen en las antologías de historia teóricas del nacionalismo, uno de los primeros, muchas veces aparece el primero, que había abordado el tema ¿qué es nacionalismo?, ¿no? Que es así como se tituló la conferencia que él dio en la Sorbona en el mes de mayo del año 1882. Debo decir que Renan, que hoy en día podría ser un nombre olvidado de muchos de nosotros, y no pasa absolutamente con nada de eso, fue popularísimo, tuvo un éxito social tremendo, era una especie de republicano, iba a decir liberal, pero era más bien liberal conservador, en francés, provocó varias polémicas, no ya francesas, sino internacionales, no necesariamente por nacionalismo, sino sobre todo la vida de Jesús, que fue el que sale de 1840 o por ahí, y que fue uno de los primeros biografías de Jesús en el que aparecía como un ser humano, y no aparece ninguna dimensión trascendente, nada de todo en él, y por lo tanto esto puso, le llamaron anticristo, en fin, le pusieron por todos los sitios y atacaron. Bueno, él da esta conferencia en la Sorbona en el año 1882 en un contexto que es sumamente interesante y explica qué es por qué dice las cosas que dice y por qué se ocupa del nacionalismo. Es inmediatamente, unos pocos años después de que en la guerra franco-prusiana Francia fuera derrotada por Prusia, y ya saben que el segundo imperio alemán se proclamó no en Berlín sino en París, porque los franceses entraron en París, los alemanes entraron en París y cayó el imperio de Luis Bonaparte, del segundo imperio francés, se proclamó la Tercera República, también brevemente hubo una insurrección en París, que es la Comuna de París, que aplastaron los franceses, no el ejército de ocupación alemán que estaba en Versalles, y también hay algunos otros recuerdos, lo digo dos, que no sé si, uno creo que no lo conocen y que como todos nosotros lo hemos tenido despistado, el famoso no pasarán, creemos, se creía que era en la Guerra Civil Española, lo dijeron 200 veces, pero a los que éramos un poco más aplicados sabíamos que fue en la Primera Guerra Mundial en el sitio de Verdún. Pero no es eso tampoco. La primera vez que se utiliza el no pasarán es cuando los alemanes entran en Francia en la guerra franco-prusiana en 1871. Y lo otro que conocen ustedes seguramente es el Sacré-Cœur de Montmartre, que fue erigido a partir de 1883 en homenaje a los franceses muertos en la guerra franco-prusiana. Por tanto, esta guerra franco-prusiana, aparte que dio origen a la creación de la Cruz Roja, que me acabo de acordar en este momento, pero, digamos, golpeó muy fuertemente la conciencia de los franceses porque les ocuparon el país. Y los alemanes se quedaron con Alsacia y Lorena,
provincias que están bajo control alemán hasta el final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1919, y donde hay muchas manifestaciones populares y también de los cargos públicos bajo administración alemana, pero que son franceses, que a pesar de la situación fronteriza y que, digamos, históricamente es una especie de, como toda zona de frontera, muy permeable a unos y a otros, esas dos provincias bajo ocupación alemana siempre manifestaron en la medida que pudieron su voluntad de permanecer en Francia. Y en ese contexto da Renan la conferencia. Y efectivamente Renan dice una definición de nacionalismo, una definición muy clara, muy nítida, que dio lugar incluso en España, unos meses después, a que, por ejemplo, Cánovas del Castillo diera una conferencia en el Ateneo aludiendo a esa conferencia. Por tanto, quiere decir que fue bastante popular, bastante conocida, por lo menos. Y lo que dice es, una nación no es, les leo por eliminación porque les tiene que sonar, ni una raza, no es una nación étnica, no tiene fundamento étnico, ni lingüístico, ni religioso, ni geográfico, atacando incluso la idea de una territorialidad con fronteras naturales, no es necesariamente, no hay razones defensivas, va eliminando y termina diciendo, que han oído muchas veces, una nación es un plebiscito de todos los días, es un plebiscito cotidiano, una voluntad de estar juntos. Utiliza eso muy voluntariamente porque él está pensando en un nacionalismo que llamaríamos cívico, de ciudadanos, que más o menos, pues, aun cuando no voten, tienen esa actitud de manifestar su deseo de estar en una nación frente a todos estos otros nacionalismos esencialistas o eternos, que pueden hablar también, además de lo que he dicho, pues de derechos históricos, etcétera, etcétera. Y viene a decir que no, que eso no es así, y dice, para completar el asunto, la falsificación de la historia, dice, el olvido y el error histórico son, a ver si les puedo decir exactamente la frase para no traicionarle, no, son necesarios absolutamente a la formación de la nación. El olvido y el error histórico. No dice exactamente falsificación, pero la suma de olvido y de error, pues es, digamos que la historia es falseada. Razones, pues más o menos implícito en lo que decía en la presentación de Jordi Canal, por qué el nacionalismo tiende a falsear y a crear una visión mítica y legendaria de la historia, son porque utilizan esa historia falsificada como un mitos de origen o un mito de legitimación. Mitos de legitimación fuertes, porque son siempre metáforas atractivas, mucho más que cualquier otra, digamos, un texto constitucional o cualquier otra, digamos, instancia de otro tipo, evidentemente, pues una leyenda, que se remonta ya a un héroe de Troya que se fue por el Mediterráneo y llegó a la Galia, pues no les digo nada, ¿no? O España, con las columnas de Hércules, hay muchísimas cosas de mitos de orígenes, no necesariamente son catalanes, vascos y nacionalidades los que se... Viriato, por ejemplo, ¿no? O cualquier mito de esos que la historiografía también nacional española en su momento considera como una continuidad desde entonces hasta ahora. El hombre, decía Ortega, no tiene naturaleza, no tiene esencia, lo que tiene es historia, y por lo tanto, efectivamente, ¿qué es cuando uno es uno mismo, o cuando una nación es uno mismo, es lo que ha ido siendo? Unas veces ha sido una cosa y otras veces ha sido otra. Siempre hay una continuidad en el sentido de que hay una memoria de que procedes de aquello, pero yo desde luego no soy igual al niño de 7 años que fue socio de la Real Sociedad de los 7 años hasta los 15. No sé, era mucho mejor entonces que ahora, sin la menor duda, pero no soy aquella persona, salvo que me reconozco en aquello y sigo con lealtad a ese equipo, al extremo que no veo sus resultados, porque si veo los resultados y tengo interés, pierde necesariamente, inevitablemente. Por tanto, bueno, termino con dos cuestiones rápidas para... he dicho antes que no necesariamente este nacionalismo cívico de Renan, del plebiscito de todos los días, en el cual el error y el olvido histórico y por tanto la falsificación son completamente necesarios al proyecto nacionalista y a la interpretación histórica del nacionalismo, digo que no era primero porque hubo antes algunas discusiones.
quería subrayar dos. Una polémica entre Mazzini, el líder nacionalista italiano de mediados del siglo XIX, 1950, y un historiador, Lord Acton, historiador inglés, bueno, era inglés total, pero había nacido en Nápoles y bueno, le interesaba mucho Italia y por tanto entra en polémica con un artículo que curiosamente se llamó La nacionalidad de Italia, de Mazzini. Y él escribe una réplica diciendo que Acton, que los mejores estados, y ponen por modelo el imperio austrohúngaro, son los estados plurinacionales. Y por tanto, digamos que esa es una tesis atractiva para mucha gente, para muchos países donde hay nacionalidades o pueblos distintos. En el imperio austrohúngaro pues hay lo que no había casi era austriacos, ¿no? Pues son húngaros, checos, en fin, de todas las naciones, todavía gran parte de Polonia, gran parte de los Balcanes, y por lo tanto allí había efectivamente un estado o un imperio multinacional o plurinacional, como le quieran ustedes llamar. Bueno, pues en ese mismo estado, un poco tiempo después, el mejor periodista de Austria-Hungría, el mejor pagado, su revista se publicó desde 1900 hasta 1936, él murió en 1936, Karl Kraus entró al Trapot 60 años después diciendo: el imperio austrohúngaro, un imperio plurinacional, lo digo por si a alguien le gustan los imperios plurinacionales o los estados plurinacionales, es un laboratorio para la destrucción mundial. No pudo estar más acertado, porque lo dijo en Viena en 1900, y la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 por un atentado nacionalista en Sarajevo contra el heredero del imperio austrohúngaro. Y la segunda cosa que quería decir eso también, que en continuidad con todo esto, recordarán ustedes que en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos, el presidente Wilson, que digamos era un tipo honesto, un demócrata de verdad, no como lo que ahora parece que gobierna por ahí, habló del derecho a las nacionalidades, derecho a la autonomía, de la autodeterminación de las nacionalidades, la expresión que él utiliza y que efectivamente, sin plebiscitos y sin referéndum, pero se aplica a todos los pueblos del imperio austrohúngaro, y se crean Austria separadamente, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, en varios estados, en lo que había sido el imperio austrohúngaro. Bueno, pues el subsecretario de Estado dice en el año 1919, corrigiendo al presidente, ojo con la autodeterminación, porque es un arma cargada de dinamita, y no se aplicó prácticamente en alguna ciudad. Si Memel pertenecía a Lituania o lo que sea, en Silesia, en la Alta Silesia, que está por ahí a caballo entre Polonia, donde además votó muy poca gente por una razón fundamental, porque les planteó una cuestión que la gente de Alta Silesia no quería ni oír hablar, que es optar entre si eran polacos o checos o alemanes o qué eran. Déjenos tranquilos, que estamos aquí perdidos en ninguna parte, porque eso no acabamos nunca de localizarlo en el mapa donde está la Alta Silesia, pero bien, que es bastante significativo que salvo en 2 o 3 casos y muy limitados a ciudades, no se aplicara. Se aplicó en lo que estaban llamando autodeterminación, era autonomía. Y además hay algún escritor que ya por el año 26 o 27 lo dice. Bueno, yo lo dejo ahí y ya volveremos sobre todo esto. Muchas gracias, Juan Pablo. Quizás podríamos bajar a cosas más concretas. Y quizás hay dos etapas en donde, en Cataluña, pero también en otras partes, digamos, son momentos históricos, no sé si muy propicios, pero en todo caso sí han sido muy manipulados, que son la etapa medieval y la etapa moderna. No sé si quieres seguir por ahí. Después del marco excelente y magistral que nos ha marcado el profesor Fusi, pues hay que, diríamos, contextualizar lo que son casos concretos y son casos, en fin, actuales, diríamos así, porque naturalmente el tema del nacionalismo y el debate sobre el nacionalismo viene de lejos, pero ahora estamos viviendo pues una etapa, viviendo o padeciendo una etapa pues muy significativa. Claro, el nacionalismo necesita manipular la historia,
porque es una forma de justificarse, lo decía muy claramente el profesor Fussi. Es una manera de legitimar unas pretensiones actuales basadas en ideas y en intereses, que eso me parece muy importante. No solamente es pura teoría, ni pura idea, ni en fin, hacer filosofía de la historia, no. Hay unos intereses y entonces pues es una forma de proyectar en el pasado una cuestión del presente. Y entonces voy a poner algunos ejemplos, sobre todo de la época moderna, porque en fin, es mi época en la que yo soy especialista, pero también porque creo que en el caso del nacionalismo catalán y del independentismo catalán es precisamente ejemplos de la época moderna los que más se han utilizado, aunque toda la mitología de la época medieval y de ese hombre y lo grandes que hemos sido en todo el Mediterráneo, etcétera, pues bueno, esto también habría que comentarlo. Entonces yo voy a centrarme en algún punto, podrían ser más, podrían ser otros, a mí me han parecido significativos. Y uno, por ejemplo, es el hecho de aclarar que Cataluña nunca ha sido independiente, frente a lo que muchas veces se dice, y si no directamente se dice, se deja pensar, se deja, diríamos, que la gente se mueva en esa idea, diríamos. Porque Cataluña siempre ha formado parte de un conjunto más amplio, diverso, complejo. Formó parte de, no sé, de la Hispania romana, formó parte de la monarquía visigoda, formó parte, pues, en fin, de la marca hispánica en la época del Imperio Carolingio. Y, sobre todo, y esto me interesa marcarlo muy claramente, formaba parte de la Corona de Aragón. Con todo ese debate que alguna vez ha salido ya en estas conversaciones, el debate de esa idea, ¿no?, de la corona catalano-aragonesa, que reconozco que yo en alguna vez también lo he utilizado casi sin darme cuenta, porque efectivamente pues hay que remontarse pues al momento de la boda de Ramón Berenguer con Petronila, pero claro, el título superior era el de Reino de Aragón, y entonces en ese sentido, por eso siempre la jerarquía, diríamos, de titulación pues siempre diríamos, prevalece, y en ese sentido pues hay que hablar de la corona de Aragón, y hay un reino de Aragón y hay un principado de Cataluña, que esto también nos llevaría lejos si tenemos que empezar a comentar el tema del principado. Entonces, esto nos lleva directamente al momento del inicio de la creación de lo que será la nueva monarquía española, la monarquía que crean Fernando e Isabel, la monarquía de los Reyes Católicos, donde efectivamente se unen, pero se une la corona de Aragón con la corona de Castilla. Entonces, en ese sentido, van a crear algo nuevo, algo que además es muy complejo y que entrará inmediatamente en expansión, con lo cual aún será más complejo rápidamente. Y ahí también ya sabemos que hay muchas críticas, muchas maneras de ningunear la labor de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel. Muchas veces parece que, a pesar de que actuaron de una manera siempre al unísono, o casi siempre, o al menos después de grandes debates internos, pero el resultado fue muy unánime. Y sin embargo, pues hay toda esa labor de la historiografía catalana nacionalista, de querer hacer como, no sé cómo explicar, ¿no?, como una especie de división entre Fernando e Isabel y lo que será la monarquía española. Y podríamos hablar, por ejemplo, del tema de América. Pues los catalanes no fueron nunca, diríamos, eliminados de la presencia en América. Lo que pasa es que hubo una distribución, en fin, en otro sentido, y en parte también por razones económicas, pero bueno, por esa fachada mediterránea que parecía, diríamos, que venía ya de lejos y que era el ámbito propio de la Corona de Aragón, y bueno, y concretamente de Cataluña, y en cambio, pues esas nuevas tierras
esa nueva dimensión parecía, con un precedente que ya era la expansión atlántica por la zona de África, etcétera, pues una cosa que ya venía de la época de los, en fin, previa, ¿no?, de la época medieval. Otra cosa que me interesa subrayar especialmente es el tema de que frente a esa obsesión per un sol poble, som un sol poble, un pueblo solo, único, monolítico y absolutamente cerrado, bueno, esto es falso de toda falsedad, porque desde el primer momento por Cataluña han pasado montones de pueblos, es una zona de encrucijada. Pierre Vilar decía que era una encrucijada entre el Mediterráneo, Francia y España, diríamos, la península ibérica. Pero esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nos referimos a 1640 y a la guerra a la guerra del Ságados, quiero decir, pues entonces muchas veces hay esa pretensión de, diríamos, unificar la actitud de los catalanes, como si hubieran decidido, en fin, de una manera, en fin, unánime también, el pasar de la monarquía española a la monarquía francesa. Bueno, no es cierto. En esa época, primero, lo que decíamos de la independencia, Cataluña no fue independiente en ningún momento cuando se negoció con Francia, que además Francia fue muy dura negociando. Bueno, negociaban porque temían la llegada de un ejército castellano, diríamos, o un ejército, para ser más exactos, porque no era verdad que fueran castellanos ni mucho menos, había soldados de muchas procedencias. Me refiero a un ejército enviado por el gobierno de la monarquía. Entonces, ¿qué pasa? Que que algunos lo magnifican, ¿no?, como una especie de intento de una república catalana, pero eso no existió nunca. Puede que saliera en algún debate o en alguna negociación, pero el hecho fue simplemente que pasaron de pertenecer a la monarquía española, de ser fieles a Felipe IV, al que habían al que habían jurado como rey en las Cortes, por cierto, aunque tarde, en fin, y con muchos problemas, y luego, en cambio, pasar a la monarquía francesa, además en un momento realmente dramático, porque fue el momento de máximo enfrentamiento entre las dos grandes potencias que luchaban por la hegemonía. Claro, Cataluña de alguna manera había quedado como prendida en medio en fin, de los dos fuegos, ¿no?, porque por la situación geográfica, pues en cambio podríamos hablar de Portugal, que quedó en una situación un poco más cómoda relativamente, aparte de que en las negociaciones de la monarquía para ver qué se hacía, pues siempre dieron la preferencia a Cataluña, y el argumento es muy interesante. El argumento era que Cataluña formaba parte de la corona de Aragón y por tanto era, diríamos, esto es una expresión mía, una especie de socio fundador. En cambio, Portugal se había incorporado, diríamos, más tarde. Bien, pero lo que a mí me interesa explicar es que había muchos catalanes en ese momento partidarios de mantenerse en la monarquía española y que se demostraban como fieles a Felipe IV y no querían en fin, jurar o reconocer o rendir pleito homenaje al rey de Francia, a Luis XIII. Por tanto, esa idea de que siempre somos como monolíticos, incluso hoy día, la de veces que dicen Cataluña tal cosa, Cataluña tal otra, bueno, yo siempre digo, bueno, ¿qué mitad? Porque, en fin, hay mitad y mitad e incluso pues más posibilidades. Cataluña siempre ha sido plural y siempre han habido diversas posiciones, diríamos, de todo tipo, empezando porque, claro, en fin, había nobles, había burgueses, había campesinos, había eclesiásticos, había hombres, mujeres, ricos, pobres, y luego pues tampoco se hablaba una sola lengua. Aquí está el profesor Ricardo García Cárcel y él y sus alumnos, discípulos, pues han demostrado clarísimamente
que Cataluña es, al menos en la época moderna, bilingüe, y yo diría trilingüe, porque la importancia del latín era grandísima y tendemos a olvidarnos, pero el latín era el idioma eclesiástico, pero era el idioma de la universidad, era el idioma de los médicos cultos, diríamos así, era el idioma, en fin, de la administración de justicia. Cuando cuando Felipe V en el siglo XVIII, y luego, bueno, de alguna manera también Carlos III, digan que hay que administrar justicia en castellano, no es frente al catalán, es frente al latín. Por tanto, es el idioma de la cultura. Ya sabemos que era minoritario, si ustedes quieren, no lo hablaría un campesino, un payés de no sé qué comarca, pero hay que tenerlo en cuenta porque forma parte de lo que es la vida y la cultura catalana. Y luego, para no alargarme demasiado, 1714, que es seguramente el año por excelencia. El año por excelencia que está, en fin, plagado ya no de errores o de olvidos, que de eso hay, sino de auténticas falsificaciones. Auténticas falsificaciones. De entrada, mucha gente, incluso historiadores, alumnos míos, más de una vez, creen que la corona española, una vez que fallece Carlos II, pues queda ahí como, en fin, a ver cuál es el que logra conquistarla. No, no es así en absoluto. Felipe V era el candidato al que efectivamente le correspondía, porque tenía el parentesco más próximo y porque además había sido designado por el testamento de Carlos II, que no era una falsificación, como dice una novela, y la gente se lo cree, porque a veces, ¿verdad?, la ficción tiene más fuerza que la realidad. O sea, cumplía con las leyes sucesorias españolas, que eran muy estrictas y muy claras, y luego además él se trasladó a la corona de Aragón y juró, y concretamente en Barcelona, y fue reconocido como rey, mejor dicho, fue reconocido como conde de Barcelona. Por tanto, cumplía todas las condiciones, era un rey perfectamente legítimo, al que en un momento dado habían reconocido como monarca, pero que esto era en 1701, las Cortes de 1701 además fueron muy benevolentes, diríamos, concedió muchísimo de lo que se pedía, porque era consciente de que tenía que ganarse, diríamos, a sus nuevos súbditos. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que en 1705 unos catalanes que ni siquiera eran las instituciones que legalmente podrían haberlo hecho, si es que se hubiera dado el caso, no eran las Cortes catalanas, no era, en fin, ni siquiera el Consell de Cent, eran unos personajes de la Plana de Vic que pactan con Inglaterra, y entonces, a partir de ese momento, se levantan contra Felipe V. Bueno, hay que pensar lo que representa la flota inglesa, porque aquí muchas veces se habla de que los borbónicos bombardearon Barcelona. Es cierto, absolutamente cierto, pero antes la habían bombardeado los aliados, o sea que a Barcelona, por desgracia, pues la había bombardeado mucha gente. Entonces, en ese sentido, ya digo, hay que precisar mucho bueno, cuál es efectivamente la realidad. Es como el tema del asalto a Barcelona. No hubo tal asalto. Barcelona se rindió. El duque de Berwick, que aquí es presentado como una especie de monstruo, era un militar profesional de la época que sabía perfectamente lo que representaba un asalto. En un asalto a una ciudad asediada morían muchos más asaltantes que defensores, aunque esto parezca que llama la atención, Y entonces lo que hubo fue una negociación, no hay tiempo ahora ni es el caso, pero hubo una negociación y además Berwick fue dando aplazamientos
Dentro de, diríamos, de los asediados también había diversas posiciones, había los que eran como más partidarios, diríamos, de ahorrar, no sé, desastre, y en cambio había otros que querían llevar la situación hasta el final, y también hay personas que han estudiado todo esto, como la profesora Rosa María Labrús, y en ese sentido, en fin, hay que también poner las cosas en su lugar. Es una guerra, es una situación muy triste, muy dramática, lo que ustedes quieran, pero Barcelona se rindió. Barcelona no fue tomada al asalto, para bien de unos y de otros, creo yo, eso es una opinión mía, pero en fin. Y en cualquier caso, una vez que se produce ese momento, que es un momento realmente, en fin, trágico si ustedes quieren, pero que luego pues hay que poner en sus justos términos. Bueno, situaciones mucho más, yo qué sé, mucho más dramáticas se producen en otros lugares, cuando Luis XIV asalta, por ejemplo, Heidelberg o, en fin, o lugares de Alemania. O sea, hay que, diríamos, afinar un poco más. Y, en fin, podríamos hablar de lo que representa el siglo XVIII, que una vez superado ese trauma inicial, se reaccionó de una manera muy pragmática, y la verdad es que desde el punto de vista económico, que hay grandes economistas, pues bueno, el resultado pues fue muy positivo. Y como luego el siglo XVIII fue un siglo de, como de unificación, porque otra de las grandes ideas que se defienden por parte de los independentistas es que esto ha sido un enfrentamiento total, un enfrentamiento permanente, donde no ha habido ni un segundo diríamos, de entendimiento. Pues no, el siglo XVIII tiene muchos momentos de entendimiento y de voluntad muy clara. Por ejemplo, cuando Carlos III deja Nápoles y viene como rey de España, elige él personalmente venir por Barcelona. La corte le recomendaba Valencia, Cartagena y no, sobre todo Cartagena. Bueno, el caso es que esa voluntad por parte de la corona, pero hay una voluntad también por parte de la sociedad catalana que busca entenderse con la corona, porque claro, le interesa pues participar en el comercio con América, en fin, desarrollar la industria, muchas cosas que tampoco ahora hay tiempo para comentarlas. Y finalmente el tema nación, brevísimamente. Nación es un término polisémico complicadísimo que representa cosas muy diversas en cada momento. En la época moderna y en la época medieval también se habla mucho de nacionalidades, ¿no? Yo qué sé, los estudiantes que son de la nación tal o la nación cual, bueno, no tiene el significado que le damos nosotros hoy día. Y recordar, porque bien, a mí siempre me gusta mucho tenerla presente, la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz, cuando habla de la nación española, que ahí sí que ya entramos en una definición que ya tiene que ver con lo que nosotros entendemos hoy por nación. Entonces, ese retrotraerse, en fin, al Paleolítico para empezar a hablar de nación, nacionalidades, nacionalismo, sí, pero, en fin, comprendiendo que en cada momento significa algo diferente. Y lo que representa de unidad ese momento de la Constitución de Cádiz, pero que también sigue siendo pluralidad, porque hay absolutistas, hay liberales, que luego además entrarán en una guerra, en fin, abierta, y luego, por otra parte, Cataluña pues será uno de esos territorios que quedan dentro de esa definición de que, en fin, la nación española pues son todos los españoles, ¿no? de ambos lados del Atlántico, diríamos, ¿no? Que además me parece muy interesante esa complejidad que realmente, en fin, abarca casi todo el mundo, porque si piensas en Cuba y en Filipinas y, en fin, en tantos, es verdad que se había perdido ya lo que había sido el gran imperio americano, pero, en fin, es
un momento que a mí me parece muy esencial, porque además hubo catalanes que tuvieron un papel muy interesante en las Cortes de Cádiz, incluso en la propia redacción de la Constitución. En fin, por haber puesto algunos ejemplos, pero seguro que se os ocurren algunos mejores. No, gracias. Yo creo que planteas muchísimas cosas, pero has dicho un par de veces una palabra que quizás en Cataluña no hemos insistido lo suficiente, que es pluralismo. Y Juan Pablo me parece que es una de las personas que más ha insistido en esa cuestión del pluralismo para el caso del País Vasco, por ejemplo, y me parece que ahí, digamos, hay toda una historiografía sensiblemente distinta a la desarrollada en Cataluña, que ha asumido discípulos tuyos y otros que no lo son, pero que han asumido muy claramente esa idea del pluralismo. Y déjame, digamos, ya que nos vamos hacia el País Vasco, digamos, ahí quizás hay una diferencia con lo que comentaba María Ángeles. Es decir, en el caso de Cataluña es evidente que hay una cierta obsesión por la época moderna, 1714 es evidente, pero también por la época medieval. Digamos, Cambó lo reconocía abiertamente, digamos que estaba obsesionado con la época medieval y que todos los nacionalistas deberían estarlo, pero en cambio en otros países o en otros territorios son otros momentos de la historia. En el caso del País Vasco se ha insistido mucho más en la prehistoria, o si nos vamos a un nacionalismo de Estado como el mexicano, los liberales que acaban imponiéndose en el siglo XIX insisten mucho en todo lo que está antes de Hernán Cortés, para decirlo de alguna forma, y en función de eso, evidentemente, llevan a cabo una nacionalización muy peculiar y privilegian todavía hoy más la antropología y la arqueología que la historia. Pero bueno, te dejo para el País Vasco. Bien, pero quería corroborar lo que ha dicho María. Esto porque, por lo menos en lo que es en la actualidad y en Occidente, estas naciones o nacionalidades sin Estado, tanto Cataluña como País Vasco, como Galicia en España, pero diríamos lo mismo de Irlanda, de Quebec, de Escocia, de la propia Córcega, esa idea son todas sociedades plurales, todas ellas. Y yo diría más, pensando en Irlanda y en Escocia, incluso afirmaría que el no nacionalismo, por decirlo así, es tan constituyente y constitutivo de esas regiones como el propio nacionalismo. Y incluso en algún caso han contribuido a ciertas formas de identidad o de organización territorial con la misma importancia que han podido tener los nacionalistas. Muchos de los mitos celtas de Irlanda del siglo XIX están hechos no por nacionalistas católicos irlandeses, sino por anglo-irlandeses de religión anglicana, que eran estudiosos y se inventaron también, etc. Bueno, pero son todas plurales, lo cual quiere decir algo que estaban experimentando ustedes en este momento en Cataluña y yo también en el País Vasco, que el problema del nacionalismo no es solo un problema de conflicto con el Estado central, sino es también un conflicto interno en las propias territorios nacionalistas, porque evidentemente por su propia pluralidad y porque hay discrepancias esenciales sobre en qué consiste o qué consecuencias puede tener una identidad dominante y distinta en ese mismo territorio. Por lo tanto, eso me parece sumamente importante y creo que se puede, no entro en si los kurdos, porque no, pero desde luego Quebec, Escocia, pues que he dicho, y la propia, las balones y flamencos están muy mezclados y también podríamos ahí decir lo mismo, que hay esa pluralidad grande. En el caso vasco es bastante distinto del catalán y sí importa la cuestión arqueológica porque el nacionalismo vasco, como saben, no es un nacionalismo fundamentalmente cívico, sino que es fuertemente étnico, porque como no hay una nación vasca, ni puede haberlo, ni una corona, han tratado de hacer y sigue tratando el nacionalismo de Navarra, ¿no? Esa especie de... pero no salen
Lo he dicho porque Vizcaya y Álava nunca tuvieron que ver nada con Navarra y solo unos poquitos territorios durante 30 o 40 años de Guipúzcoa tuvieron que ver por el siglo XI, cuando ni siquiera se llamaba Guipúzcoa. Algo que eran terrenos de señorío o del propio rey y que dotó a abadías y no sé qué, esos territorios situados, decía, pues en Guipúzcoa, que todavía ni siquiera se llamaba Guipúzcoa. Por tanto, es muy poquita vinculación y lo que sí es cierto es que desde el siglo XI o XII las tres provincias vascas actuales están vinculadas a lo que es Castilla y luego, por tanto, a la corona de Castilla. Nosotros teníamos en Guipúzcoa, en nuestro escudo, hasta la transición, unos cañones, que son los cañones de una guerra de 1521 entre Navarra y Guipúzcoa, en tanto que Castilla. Eran zonas de frontera que se enfrentaron muy abiertamente. Ignacio de Loyola fue herido en esa guerra entre Castilla y Navarra de 1500 y pico, 1520, o cuando fuese. Al no tener nada, y los fueros vascos, que el fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, dijo que no eran fueros, sino códigos de soberanía, están todos escritos en castellano. Recogen por los siglos XV, por ahí, los cuadernos de fueros, pero no es que estén escritos en castellano, es que los conceptos que aparecen ahí son puro derecho castellano, desde alcabal, alcalde, yo qué sé, todo, menos una sola palabra euskaldun, porque no hay un derecho ninguna en ese lenguaje. Entonces, volviendo a la cuestión que tú planteabas, no teniendo una apoyatura institucional, histórica y una trayectoria grande en ese sentido, lo que el nacionalismo vasco es fundamentalmente muy étnico. No es que haya existido una nación vasca, ahora ya utilizan la palabra nación vasca, digo Sabino Arana y cuando aparece el nacionalismo, sino un pueblo vasco. Un pueblo vasco étnicamente vasco. No tenemos nada que ver y además somos vascos. Yo, como ven, mi primer apellido no es vasco, el segundo es bastante duro, Saipurua, igual que la diputada de Bildu y de otros más, ¿no? Pero yo pasaría por vasco porque tengo 4 de los 8 primeros apellidos míos son no vascos, sino el sueño de un nacionalista de los pueblos que proceden, de los más, digamos, puramente vascos y no contaminados absolutamente por nada. Entonces es un nacionalismo étnico, de ahí que van buscando la autoctonía primitiva de un hombre primitivo vasco. Y por tanto, efectivamente, nosotros han tenido pocos grandes historiadores de las épocas históricas y sin embargo desde principios del 20 hay arqueología y prehistoria que está buscando ese hombre diferenciado, que evidentemente no lo hay, ¿no? Hay absolutamente para nada, ningún resto pues ha podido determinar que tiene algo que singular o distinto de todo lo que hay por toda la cornisa del norte y por muchísimos otros sitios, ¿no? Entonces es muy fuerte eso y efectivamente el problema de la etnicidad hoy ustedes recuerdan que Arzallus no se dio cuenta de lo que decía, murió ofendido por los que le habíamos criticado, que dijo: prefiero un negro hablando euskera que un vasco puro que no hable euskera. Y estaba tratando de decir que en realidad no era un nacionalismo étnico, sino en todo caso lingüístico. Se me escapó, que estaba diciendo el negro, es decir, la hez, estaba diciendo, prefiero la hez, hablando en euskera, que, bueno, el patinazo que pegó creyendo que estaba liquidando el etnicismo fue fenomenal. Ha sido fuertemente étnico, no suavemente étnico, fuertemente étnico el nacionalismo vasco, y eso se nota. Entonces la historiografía actual, bueno, ha habido una anticipación, no necesariamente por mi generación y la siguiente, sino anterior esto, que ha hecho la historia relativamente, salvo en la cuestión foral, que ha habido una enorme erudición foral de calidad, pero al mismo tiempo con la connotación que los fueros nunca dijeron, no se les ocurrió de ninguna manera a los fueristas históricos decir que eran códigos de soberanía, eso lo dice este señor, Sabino Arana, pero en general los vascos nos asomamos a la historia dentro de Castilla. Es bastante fuerte el lobby vasco, sobre todo con Felipe II. Estamos en América, estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho tú, que nunca dejó de estar también Cataluña, pero digamos el número de virreyes, etcétera, porque los vascos estamos por todos los sitios y curas no te digo nada. La integrata. No sé si había alguno que por despiste no era nacido
en el País Vasco, los demás todos vascos por aquí, ¿no? En México y en otros sitios. Bueno, muy bien, estuvieron ahí. Y por tanto, y luego hay otra cuestión, con los cambios de dinastías, en el País Vasco siempre se decía, los vascos cayeron siempre, bueno, y en España, del lado de los vencedores. Porque con los Borbones lo aceptaron, con los Austrias también, con todo lo que fuese y todo lo que vino bien. Es una historiografía, la vasquista débil. Vicens advertía en algún artículo, recuerdo, o en alguna declaración, contra 3 problemas hablando de Cataluña. La debilidad demográfica, decía, el problema del gobierno, de que no ha habido, no lo dijo con esas palabras, pero decía algo así, problema político, problema de gobierno o algo así, me parece, es decir, que nunca había habido un Estado catalán, no lo quiso decir, evidentemente, y el tercero, y la romantización de la historia catalana. Parafraseándole, en nuestro caso yo diría, sería gravísimo, la etnificación de la historia vasca, que la ha habido desde el punto de vista nacionalista. Si aquí tenían ustedes un problema demográfico históricamente, el País Vasco, en la alta Edad Media, que habrá 15.000, si llegan. Ahora somos 2.100.000, de los cuales son 800.000 llegados en el siglo XX, no en la noche de los tiempos, ¿no? En la migración del siglo XX. Por tanto, en Bilbao, que es estupenda, y San Sebastián también, en el siglo XIX tienen 15-16.000 habitantes. Y me dirán ustedes, bueno, pero bastan 2 para hacer una nación. Bien, bueno, pero un poco débil, ¿no? Un poco pequeñita. Y por lo tanto, digamos, ahí tenemos pues, también pues, gravísimos problemas. Yo, sin embargo, es una batalla que es posible. Yo ya en la edad crepuscular lo veo todo mal. Y bueno, han sido prudentes hasta ahora en la euskaldunización. Ustedes no tienen ese problema porque catalán lo hablan todos, y por lo tanto no hay, a pesar de todo, tienen 2 leyes de inmersión lingüística que hay que tener, de llamarles de esa manera. Les podría poner otro nombrecito, porque inmersión lingüística parece que están sumergiendo a alguien, ¿no? en la lengua. Bueno, entonces el País Vasco fue bastante prudente. El modelo educativo de la enseñanza primaria, secundaria, etcétera, eran 4 modelos, y en la universidad ni siquiera iban duplicando las cátedras porque todo el mundo hablaba en castellano. Pero ahora sí está ocurriendo eso ya. Ya está ocurriendo, prácticamente se ha impuesto para los niños en la educación primaria, secundaria, etcétera, el modelo A, que es todo en euskera, con el castellano como obligatorio, y en la universidad prácticamente ya se está euskaldunizando todo. Tienen problemas con libros que se están publicando, incluso los matrimonios, no sé cómo se han enterado, no voy a hablar de la noche, voy a hablar del almuerzo. Estudios del gobierno vasco que los mismos euskaldunes de nacimiento, al mediodía y en su casa relajadamente, hablan castellano. Se sienten mucho más cómodos porque, claro, evidentemente el euskera es una lengua muy limitada en origen y es por ejemplo, todo el lenguaje académico es una traducción directa del castellano. O el lenguaje deportivo, menos la pelota, ¿no? Pero tampoco crean que es una gramática complicada, es dale, tira, ahora tú, que tampoco, nos lo aprendemos todos en 3 minutos, ¿no? Pero en fin, en todos los demás deportes, digamos, el lenguaje de ¿esto qué es? ¿No? Es decir, no es la expresión de un pueblo, es una traducción directa de... Bueno, pero se está imponiendo. La historiografía, creo que incluso en euskera le tendrían que falsear tanto que no les va a dar para todo esto. Ahora, lo del pluralismo y todo esto, pues eso sí caerá, pues será, sí, un pueblo de tal, integrados todos ahora, en fin, esas cosas. No, yo decía lo del pluralismo porque me parece que realmente, digamos, es una de las cosas que tú introdujiste en un momento determinado, insististe mucho, y me parece que ha sido muy importante. Y la otra es la que tú mismo decías hace un momento, que es la del no nacionalismo, en aquel libro que hiciste sobre el no nacionalismo, digamos, esa idea de que digamos, hay vida fuera del nacionalismo y que el no nacionalismo digamos, ha hecho muchas cosas digamos, que a veces solo se atribuyen al nacionalismo. No sé si en el caso de Cataluña no, ese elemento étnico, ¿tú lo ves en la interpretación de la historia? Yo personalmente no lo veo como muy importante, tampoco lo conozco tan profundamente como para saber si alguien se ha manifestado en esa línea, ¿no?
Claro, en el País Vasco es evidentísimo. Yo en Cataluña veo más el tema de la lengua. Creo que es el tema de la lengua el que sirve, diríamos, de línea roja, o no sé, los que somos de aquí o los que son de allá, o los que son verdaderos catalanes, o los que, en fin, son desafectos, ¿no? Como también llamaban a los que no seguían en 1640 las decisiones de pasarse a Francia, ¿no? Malos catalanes, buenos catalanes, pero yo creo que personalmente creo que o sea que la línea es más la lengua. Y por eso yo insistía en que el bilingüismo no es un problema actual, no es un problema de la inmigración del siglo XX, es algo que viene de muy atrás por una serie de razones, por el peso, por supuesto, de la monarquía española, en la unión con Castilla, etcétera, pero luego, pues no sé, también por el tema, por ejemplo, de la imprenta, eso se ha estudiado muy bien, y no sé, por muchas otras cosas, pero yo creo que esa voluntad de intentar que haya un solo pueblo y para, diríamos, presionar, tiene que ver con dejar fuera todo aquel que no sigue estrictamente, diríamos, lo que es en cada momento la norma que es amparada por el poder. Porque claro, en el momento en el nacionalismo, como hoy día, pues realmente es el que tiene el poder, pues entonces, claro, marca unas pautas que son las que obligan, diríamos, a estar a un lado o al otro de esa frontera. Pero claro, eso es una cosa absolutamente impuesta, absolutamente forzada, porque realmente volvemos a lo mismo, es que lo que hay es un pluralismo, ni siquiera es opción catalanes sí, catalanes no, que muchas veces ellos reducen a esa fórmula, ¿no? Buenos catalanes, malos catalanes, catalanes de verdad, catalanes, en fin, no sé, de aluvión o de no sé qué. En fin, eso, pero ya son reflexiones mías personales. Como historiadora, yo lo que veo sobre todo es esa voluntad de realmente manipular la historia, que volvemos a lo mismo. Hay muchas maneras. Hay la manera de ignorarlo, que esto se utiliza mucho. Hay temas que no se tratan jamás, casos que no se ponen nunca, personajes que no aparecen. La guerra de independencia. Pero luego, en cambio, hay, no sé, esa idea ya que va más allá todavía porque una cosa es la interpretación. Bueno, los historiadores sabemos que hay veces que hay tanta información sobre un hecho histórico que podemos estar razonablemente seguros, siempre hay algún matiz, pero... Y luego, en cambio, hay, no sé, hay cuestiones que hay muy poca información, o la información es poco fiable, o poco, en fin, respetable, y entonces te tienes que conformar, diríamos, con saber hasta cierto punto, esperando siempre que aparezca una nueva fuente, ¿no?, o alguna nueva... Entonces sí, hay interpretaciones, pero es que yo creo que ahí se va más lejos, se va a una falsificación y muchas veces simplemente a un invento, porque hay veces que son cosas que no están en ninguna fuente, que uno dice, bueno, pero esto, ¿por qué es así? Pues porque lo ha dicho una persona que a lo mejor tiene una cierta autoridad, o sabe imponerse, o sabe divulgarse, y entonces, porque bueno, también, claro, la divulgación que se da a historiadores de una línea o de otra, eso cambia mucho, Hay quien publica en tapa dura, en tapa blanda, en bolsillo, en lujo, con colores, sin colores, y luego, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, y esto es una anécdota personal, no tiene mayor importancia.
yo he dado clase 42 años. De esos 42 años siempre he explicado historia de España, historia moderna de España. Y yo debo decir que siempre he explicado lo que a mí me parecía que debía hacerlo, o sea, no he sentido nunca ninguna especie, diríamos, de control, ni de censura, ni de ninguna cosa por el estilo. Pero bueno, claro, yo me he movido en un mundo académico que no, y como yo, tantísimos otros, yo soy el ejemplo menos fiable. Pero en cambio pues hay otras personas que claro han tenido un plus de divulgación, de apoyo, de posibilidades que a lo mejor otros pues no hemos tenido. De todos modos, la esperanza no se pierde nunca. Uno de los últimos años que di clase, un alumno, estaba yo ni me acuerdo de qué estaba hablando, pero levanta la mano y digo, pues sí, dice, es que mire, esto a mí me lo han explicado de otra manera. Y digo, pues sí, claro, digo, ahora yo se lo explico de otra manera y lo que le pido es que usted piense, usted busque más información y al final decida, digo, porque de eso se trata, no de seguir sin más ni lo que diga yo ni lo que diga no sé quién, porque, claro, pensar de una manera un poco crítica, yo creo que, en fin, que es esencial como remedio para muchas cosas y también como remedio para los excesos del nacionalismo, que a mí si alguien quiere ser nacionalista, independentista o lo que quiera, me parece, en fin, pues muy legítimo, porque, en fin, creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Lo que pasa es que lo que no me parece aceptable ya es que lo impongan de una manera, no sé, abusiva sobre todo el mundo. No, quería decir a propósito de esto último, ¿no? La diferenciación que estamos, por volver al principio, ya lo que hemos dicho los dos de distinta manera, ¿no? La historia nacionalista es, digamos, un discurso de legitimación y la historia es un cuerpo sustantivo de conocimiento. Eso es Tucídides, que se va uno en las noches de los tiempos, dice en el prólogo, más o menos, que lo que va a hacer él es sustituir mitos por conocimiento. Los mitos de los poetas, no me acuerdo cómo es la expresión, por conocimiento que para él era lo que él había visto. Porque es cuando empieza la historia, es lo que el historiador ha visto, porque no hay fuentes y no sé qué. Pero bueno, me parece todavía eso excelente y en el caso de lo que estamos hablando hoy aquí, pues me parece evidentísimo. Lo que ocurre es que, y vuelvo un poco recogiendo estas dos intervenciones, vuelvo un poco a lo que yo planteaba al principio. Digamos, quizás en mi intervención al principio, digamos, en el caso de Cataluña hemos llegado muy lejos. Es decir, ya en 1938 Gaziel, que era un catalanista, digamos, podríamos discutir si era nacionalista o no, pero catalanista sí lo era, reacciona frente a la historia de Cataluña de Soldevila, que es uno de nuestros clásicos, yo diría de la literatura, es uno de nuestros clásicos. Y él decía, la historia nacionalista de Soldevila, digamos, es falsa. Digamos, y no es que sea falsa porque las cosas que cuenta no ocurrieron. Digamos, es falsa porque las atribuye a algo que no existió nunca, un Estado catalán, etc. Y porque les da una determinada interpretación, digamos, y es tan falsa esa es una historia nacionalista como una historia socialista, como una historia comunista, como, digamos, todos los adjetivos la permiten. Pero yo creo que, digamos, ya no estamos en la situación que denunciaba Gaziel. Digamos, en Cataluña hemos dado un salto muy cualitativo y cuantitativo en los últimos 40 años que han llevado, yo creo, a eso, a una invención de la historia de Cataluña y además una invención de la historia de Cataluña que es la que se enseña en los colegios, en los institutos, en las universidades, la que la televisión y la radio difunden, la que conmemora y celebra la Generalitat, digamos, y eso se ha convertido en algo dominante sin la existencia o con la existencia de algunas excepciones, unos cuantos de la lista, de la corta lista que estamos en esta sala, digamos, excepto algunos que nos hemos resistido a eso, digamos, la mayor parte de nuestros colegas han asumido esa historia
que es una historia teóricamente es una historia muy poco seria, muy poco académica, y en ese sentido sí hay una gran diferencia, pero, por ejemplo, con respecto al País Vasco. Es decir, es evidente que la historia nacionalista ha avanzado mucho en los últimos tiempos y ha avanzado también en territorios no tan evidentes como Navarra. Desde que tú y yo íbamos frecuentemente a la cosa, ha avanzado mucho, pero sigue habiendo un núcleo fuerte en la universidad de historiadores que se siguen resistiendo a esa historia mítica, a ese roman nacional que dicen los franceses, y siguen escribiendo, defendiendo una historia que tiene instituciones. Exactamente, y las instituciones funcionan, tienen institutos, fundaciones, digamos, estamos en una situación muy distinta, me parece. Sí, yo también creo. Yo creo que la situación nuestra está, no sé, en una minoría, y a veces como se niega el prestigio, se niega no sé cómo decir, ¿no? O hay una actitud a veces un poco condescendiente, decir, bueno, pues, pero claro, te dejan como en una posición, o queda una posición, diríamos, como muy minoritaria, como muy alternativa casi, y yo creo que sí, que la historia, diríamos, nacionalista es dominante clarísimamente, no solo en cantidad, sino sobre todo, diríamos, con esa especie de añadido de respetabilidad, o no sé cómo decirlo. ¿Y os parece que hay vuelta atrás? Digamos, que se puede revertir esa situación, de volver hacia una historia, digamos, seria, académica, que sustituya a esa historia mítica, y vinculado con eso, ¿qué hacemos con las escuelas y los libros de texto? Bueno, es muy difícil para mí contestarte a eso. Yo diría que pudiera haber una historia crítica post-independencia, pero me temo que antes de la independencia no, porque por lo que estábamos hablando, porque es un elemento de justificación, de legitimación de las aspiraciones y de la intelectualidad nacionalista, y que por tanto luego es posible que sí, que pudiera haber dentro de X tiempo pues personas, pensamiento crítico, pero que no desafía el nacionalismo, pero sí a las tonterías que han podido escribir en un determinado momento o en otro. Pero antes no lo veo. Y desde luego tampoco veo a corto plazo que pueda modificarse mucho el grado de indoctrinación histórica a la que se está sometiendo tanto en Cataluña como en el País Vasco, y discretamente, como todo lo hacen, pero también en Galicia, en las escuelas. Por lo mismo, porque ese es un elemento fundamental para los nacionalismos, y te diría que incluso más en esos niveles, porque ahí quedan grabados, como en todos nosotros, pues una serie de referencias míticas que te quedan ahí. Cuando, estoy seguro, he mencionado antes Viriato, pues que muchos chicos españoles y niñas españolas, Viriato, el pastor portugués, lusitano, que luchó contra Roma, bueno, ese tipo de cosas que te quedan ahí en la cabeza, o los mitos de Hernán Cortés o Colón, en fin, los reyes católicos. Entonces, bueno, eso hace, digamos, son referencias que tienes, aun cuando nunca te interese la historia ni vuelvas, pero están ahí, ¿no? Y por lo tanto, eso es una conquista que estos nacionalismos la están haciendo muy deliberadamente, muy sistemáticamente, y por tanto yo en eso no creo que a corto plazo, lo veo muy difícil la irreversibilidad. Sí, además tienen en este momento ya, y claro, la política, decías tú, que luego es verdad que cuenta el poder, lo que se haga desde el poder, pero en este momento además tienen un excelente aliado en esto, puesto que está legitimando el actual gobierno todo lo que se está haciendo por parte de los nacionalismos, por su dependencia parlamentaria de ellos, o sea, la ley, estemos hablando de la lengua o de entrar en currículum, que en el País Vasco esta llamada memoria democrática llegue la condenación hasta el 78, me parece que es,
Bueno, 77, 78 y 79 son los años peores de ETA, sobre todo el 79, y por lo tanto ahí no entran ellos ya, es decir, el franquismo continúa hasta ese momento y por lo tanto posiciones violentas como las de ETA estarían justificadas como lucha contra el fascismo. Es una enormidad lo que han hecho, ya por razones hasta morales y de todo tipo, que ha muerto mucha gente, mucha gente. Bueno, lo han hecho pues porque se lo han más o menos, no impuesto, pero bueno, digamos que ha aceptado ese tipo de cosas. Por tanto, ahí a corto plazo, pues todo indica un grado de desaparición del Estado en estos territorios casi total. Eso también puede ser muy irreversible, es muy difícil dar marcha atrás a ese tipo de cosas. Y por lo tanto, en la educación también. Y yo que soy una optimista nata, sin embargo me parece muy difícil. Incluso diría que yo creo que es más fácil en la universidad, que, como indicaba el profesor Fusi, en la enseñanza primaria y secundaria, porque se ha producido una desintegración total y entonces en cada comunidad autónoma o en cada pueblo explican, en fin, aquello más local y más próximo, y entonces pues no hay referencias. Y entonces reconstruir, diríamos, pues no sé, una visión más, no sé, más completa o más, por ejemplo, el tema del tiempo histórico, pues si solamente se estudia desde el siglo XX o no todo el siglo XX, sino la segunda mitad del XX, pues claro, entonces la gente pierde completamente esa idea de un proceso realmente secular, bueno, que es eso que comentaba, ¿no? Que se pasa por muchas etapas y que, bueno, la propia persona, pero los propios pueblos, pues es la historia la que nos hace y es ese pasar del tiempo. Entonces yo lo veo difícil, no imposible, porque yo creo que, claro, en el momento en que algo se da por perdido y se considera imposible, entonces es imposible. Entonces, para que pueda ser posible, hay que creer que puede ser posible. Por tanto, pero vaya, hay que ponerse en ello. A nosotros nos coge ya en una etapa, en fin, de experiencia, que eso vale mucho, pero bueno, a la gente joven hay que convencerla y a lo mejor pues se ha presionado tanto, por ejemplo aquí en Cataluña, que yo creo que puede haber una reacción más, diríamos, entre comillas, liberal, de decir, bueno, a ver, tanto esto nos lo han metido en la cabeza, pues a lo mejor la gente, en fin, piensa por sí misma, ¿no? O sea, no hay que perder nunca la esperanza. No, podríamos seguir, pero quizás podemos dar la palabra al público. No tenemos mucho tiempo, pero un par de preguntas, si son breves o tres breves, si podemos... ¿Quién quiere? Bueno, lo he preguntado, pero no sé, ¿quién quiere intervenir? Adelante, Elda. En cuanto al nacionalismo etnicista, Sabino Arana estaba con el tema del RH, etc. Pero yo he oído también aquí el doctor Robert, estaba con el tema de que si el cerebro de los catalanes tenían las medidas que demostraban nuestra inteligencia superior. O sea que si el nacionalismo no ha continuado por una vía etnicista es porque ha considerado que posiblemente en estos momentos o en estas últimas épocas no era interesante para ellos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, ¿qué pal de payé es más interesante? Bueno, pues la lengua. Y por eso entramos en el tema de la lengua. Si hubiera podido seguir demostrando pues, que el RH de los vascos es de una manera y que además el cerebro de los catalanes es muy superior a todos los demás, estaríamos hablando de temas étnicos y no lingüísticos, creo yo. Sí, es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que yo pensaba entonces más en el tema de historiadores y se me han escapado otras cosas, ¿no? Pero bueno, muy recientemente se han dicho cosas absolutamente increíbles sobre, en fin, la superioridad de los catalanes sobre los demás pueblos, ya no solo de España, sino supongo que del mundo mundial. A mí es precisamente
el supremacismo que hay en el nacionalismo y en el independentismo es lo que yo no puedo de ninguna manera tolerar, no puedo aceptar de ninguna manera. Porque, en fin, creo profundamente en la libertad, creo profundamente en la fraternidad, pero creo absolutamente en la igualdad, y entonces a mí me parece, en fin, realmente condenable, diríamos, que haya personas que crean que por haber nacido en un territorio o en una familia o en un pueblo pueden ser más que otras, o sea, bueno, en fin, nos llevaría muy lejos. En ese sentido, pero sí, toda la razón. En ese sentido había un estudio de Francisco Caja sobre esos autores, digamos, racistas, que iba un poco desde el doctor Robert hasta Junqueras. Parece era un recorrido, digamos, muy interesante en ese sentido, pero quizás es que funciona mejor aquí también el tema de la lengua y la historia. Digamos, la historia es fundamental para justificar que esto es una nación desde antes del año 1000 y que por lo tanto en el fondo se merece un Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese camino, el de la historia, lo han ganado, digamos, y ahora la gran batalla es la lengua. Digamos, por eso estamos en los últimos días, digamos, puede haber, algunos tenemos dudas, pero puede haber fracasado el proceso, pero, digamos, ahora la batalla que están dando los independentistas es la de la lengua. Digamos, y van a seguir dando la batalla de la lengua en los próximos años, porque es el otro pilar que les falta para construir. Bueno, y el tercer pilar son las famosas estructuras de Estado que han ido construyendo, pero la historia ya la han ganado, la lengua parece que van por el camino, aunque yo también creo que puede haber, digamos, una reacción entre las nuevas generaciones, y no solo de las nuevas generaciones, sino frente a todas las imposiciones en comercios, en escuelas, en todo eso puede, o nos puede dar la esperanza de que puede darle una vuelta, pero ellos son conscientes, y el famoso pacto por la lengua va por ahí. Digamos, es lo que hay que asegurar, y mientras tanto vas construyendo las estructuras de Estado y finalmente tienes el triángulo perfecto. Perdón, un segundito, si me permiten, porque en el caso vasco yo quisiera matizar un poco a mí mismo, ¿no? Es decir, Arana era lo que he comentado y lo que estaba implícito en la pregunta, pero hay una dimensión del nacionalismo vasco muy temprana que está en el mismo Arana que suaviza el racismo y la etnicidad fuertes del nacionalismo vasco, es la religión, porque bueno, el lema de Sabino Arana, como saben, es todo para Euskadi y Euskadi para Dios, y el lema oficial del partido durante muchísimo tiempo. Y en los años 10, después de Arana muere en el 3, entra mucho joven, como por ejemplo el primer presidente vasco, Aguirre, en la guerra civil, que son cristianos social cristianos, o demócrata cristianos. Demócrata cristiano por llamarles, digamos, aproximarles a un lenguaje moderno. La etnicidad sigue en un sentido etnográfico, no tanto en un sentido racista y despectivo. La idea de que hay un pueblo propio vasco, étnicamente vasco, que existió aquí, que es el origen de todo esto y que por eso estamos aquí. Pero han aceptado. Por ejemplo, los vascos, los matrimonios mixtos son desde el primer momento. Bastaba que el inmigrante de Extremadura o lo que sea, que ya se encargaban de saber que era de familia católica muy modesta, eso les importaba muy poco, y ha habido muchísimo mestizaje. No ha habido discriminación. Sí hemos tenido palabras insultantes, pero en cambio, digamos, la realidad ha sido distinta o mucho más suave que la palabra insultante, ¿no? De coreano o lo que fuera, o de maqueto o lo que fuese. Pero, digamos, esa dimensión fuertemente católica que se mantiene, y luego con ETA entra un lenguaje marxistizante, y ya es pueblo trabajador vasco, y por tanto no saben qué hacer muy bien, porque claro, el pueblo trabajador en el País Vasco, trabajadores de fábrica son en un 90% han sido migrantes, pero lo acaban aceptando todo eso. Y entonces ahora no entran en
saben que esa sería una batalla imposible después del 45, de darla en ningún sentido el hablar en términos étnicos o raciales, es casi imposible. Y por tanto, bueno, pues están más en derechos históricos, no fuimos un Estado, pero bueno, personalidad diferenciada, particularismo, particularismo que se puede llamar nacional, y cosas de ese tipo. Han suavizado mucho el lenguaje. Lo que ocurre es que el aranismo es muy fuerte, vamos, pesa como una losa sobre ellos, ¿no? Porque le han puesto estatuas por todos los sitios y siguen festejando. No pueden publicar las obras completas de Aranas, lo dijimos muchísimos al principio, y no las van a publicar, porque no pueden. Es hiriente, es una cosa... Una aquí, yo creo. Entre otras cosas, era muy machista. Adelante. Hola, buenas noches. Luego te digo una cosa. Yo cuando era adolescente, por efecto del sistema, pues sí que era nacionalista, supongo. Independentista, no sé si llegué a ello, ¿no? Ahora que tengo lo que la gente amable llaman la mediana edad, después de muchos años de leer historia, la mentalidad liberal, como ustedes saben, tiende a revisarlo todo, a leer. Entonces, llevo muchísimos años de aficionado a esto. Pasada esa época de adolescencia, y después de haber leído mucho, me di cuenta, por lo que ustedes explican, yo a ustedes ya les leo hace tiempo, y otros también, y llegas a la conclusión de que prácticamente lo que han explicado algunos, todos los gobiernos nacionalistas suelen explicar en cuanto chino. Entonces, la cuestión es, ¿no creen ustedes que realmente anida ese nacionalismo no quisiera que se me malinterpretara, pero anida en las capas de la sociedad menos interesadas por leer, por así decirlo elegantemente, anida más en la ignorancia, se aprovecha, porque el nacionalismo para un adolescente, para un crío, para alguien inmaduro, tiene una ventaja, que es muy sencilla. Entonces, ¿no creen ustedes que yo me niego a creer que todos los políticos y líderes nacionalistas se creen lo que dicen? ¿No creen ustedes que hay una cierta perversidad y aprovechan esa debilidad de la gente para continuar con su tinglado, porque al fin y al cabo es un tinglado político, o sea, Esquerra, el otro, tiene miles de personas viviendo del tema este. ¿No creen ustedes que hay una cierta dinámica, inercia en interés, noble, claro, y legal, en este sentido? Y acabo, yo también soy, como la historiadora, optimista. Si nos fijamos en la historia, estas cosas no las mata nadie, se hunden solas. Es decir, yo creo que el nacionalismo está en decadencia, lo creo sinceramente. Y creo mucho en la gente joven. Yo creo que la gente que vendrá, como yo, leerá, revisará y descubrirá que la historia es una ciencia y que se atiene a los hechos empíricos, no a los cuentos o a los rollos que te explica un político. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Gracias. Muy breve. A mí me parece una idea muy interesante. Yo creo que es muy posible que sea así. Habrá políticos que sí que están absolutamente convencidos de esa historia más o menos falsificada o más o menos inventada, pero yo creo que también hay mucho político cínico que lo que le interesa es simplemente, diríamos, hacer valer sus intereses y su visión y su partido y su propia opción personal, porque no solamente es el colectivo, sino que cada uno ahí también lucha por su propia posición, y es muy probable que efectivamente no estén convencidos, pero les resulte útil, fácil, cómodo, pues seguir la línea, claro, porque además cualquier pequeña desviación de la línea ortodoxa es muy peligrosa, como hemos visto. Tenemos otra palabra breve, por favor. Muy breve. Estoy encantado de estar aquí, porque hacía tiempo que no oía estas conversaciones y me aportan mucho, pero quisiera hacer una reflexión. Yo creo, sinceramente, que todo el nacionalismo, especialmente el catalán, es muy tóxico. Y eso en la vida de mi familia lo es. Tóxico, supremacista, racista, es así. ¿Qué pasa? Somos tan educados que los comprendemos.
Y ese es el gran error. Si seguimos así, ellos se crecen porque hacen muchas trampas, en todos los canales, en todos los ámbitos. Yo hace un tiempo que opto ya por decir, no, lo que estás diciendo tú es mentira. Bueno, vale, muy bien. ¿Por qué? Porque ya no me da la gana de decir, bueno, libertad de expresión, tú piensas así o piensas así. No, 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 lo que tú estás diciendo es mentira. Y además, eso crea víctimas, y crea separación, y crea muchísimas cosas malas. Esto es así. Esto es muy dramático porque estamos envueltos de personas así. Tenemos familiares, tenemos amigos, y claro, en esta especie de conflicto ellos ganan. Pues al menos que podamos enfrentarnos a ellos. Yo me acuerdo que la historiadora, la señora María Ángeles. Perdón, sí. Hace 4 años, cuando salieron las sentencias del proceso, yo me quedé estupefacto cuando todos los rectores de las universidades se pusieron a favor de esas sentencias y proclamando bueno, el Estado catalán. Yo quedé flipando, digo, o sea, las máximas instituciones académicas, no lo digo ella, digo los rectores, no solo siglos en los medios. O sea, la mentira había llegado hasta este punto. Entonces, yo creo que una gran causa de esto, una parte, es los otros catalanes, como decís, claro, o sea, somos, como he dicho antes, amables y condescendientes. ¿Por qué? Porque está en todas las capas de la sociedad. Pero es que entonces, en esto salimos perdiendo. Yo creo que sí que hay que empezar a dar un poco la guerra cultural y el posicionarse. Ahora, es lo de los jóvenes. Tengo 3 hijos, todos han cambiado ya no hay ninguno nacionalista, pero lo verán, ¿vale? Y sí que me dicen que las juventudes no lo son tanto, ¿vale? A ver si al menos podemos ayudar en los espacios académicos, en los culturales, en los lúdicos. Bueno, es una invitación a reforzarlos en eso. ¿Por qué? Porque es la juventud. Por ejemplo, leí en las estadísticas que el apoyo de los jóvenes había caído más de un 50%. Bueno, menos mal. Eso significa que hay esperanza, pero tenemos que ayudarles. ¿Por qué? Porque es tóxico. Ya está, perdona. No. Yo quería decir que sí, hay que dar la batalla cultural. Exacto. Hay que dar la batalla cultural. Y realmente se da poco. Se hace lo que se puede, pero hay que hacer muchísimo más. No sé cómo. Yo creo que Sociedad Civil Catalana ha dado siempre ejemplo de hacer todo lo posible. Pues hay que seguir. Hay que dar la batalla cultural. Digamos, en algunos momentos podemos parecer digamos, pesimistas, pero digamos, yo creo que somos realistas sobre la situación, pero el hecho de, yo mismo lo he dicho, que hemos perdido un poco la batalla de la historia, pero eso no significa que no vayamos a seguir dándola. Digamos, yo creo que hay que seguir dando esa batalla y esperando tiempos mejores. No sabemos hacer otra cosa. Exactamente, no servimos para otra cosa, por lo tanto, no, y en ese sentido, digamos, cada uno desde su lugar es lo que hay que hacer y es lo que ha hecho Sociedad Civil Catalana desde el principio y es lo que ha hecho desde que es presidenta Elda Mata, a quien digamos, termina su mandato mañana y por lo tanto le voy a ceder la palabra para que sea ella la que cierre este ciclo, agradeciéndole primero que ha confiado en mí para organizarlo y segundo agradecerle enormemente el trabajo que ella y su junta han hecho en los últimos años. Pues muchas gracias María Ángeles, Juan Pablo y Jordi por vuestras excelentes intervenciones. Queridos amigos, con la sesión de hoy clausuramos un ciclo apasionante y necesario. De la mano del historiador Jordi Canal, tercer Premi Sant Jordi de Sociedad Civil Catalana, y con la colaboración desinteresada de Joaquín Coll, Elisa de la Nuez, Pilar Barrientos, Javier Tajadura, Carlos Losada, Núria Amat, Adolf Teueña, Sergi Doria, Ana Grau, Iván Teruel, Manel Manchón, María Ángeles Pérez Santés y Juan Pablo Fusi. En nosotros los catalanes nos hemos adentrado en el proceso de construcción de la denominada identidad catalana, que ha utilizado un relato histórico profundamente manipulado, cuando no directamente inventado.
Desde la transición a la democracia y bajo la mirada condescendiente, interesada, acomplejada o incluso frívola de los grandes partidos nacionales, los nacionalistas han falseado los hechos con fines políticos de obtención y o retención del poder. De manera autocrática y excluyente, no han reparado en medios para conseguirlo. Las técnicas empleadas han resultado tan exitosas que en Cataluña demasiados se continúan alimentando de viejos mitos y relatos emocionales, ajenos a un mundo donde ya hace tiempo sabemos que las identidades se entrecruzan. Décadas de gobiernos separatistas lograron asentar una peligrosa dicotomía entre nosotros y ellos. Nosotros, los catalanes, poseedores de una identidad singular, diferenciada y excepcional, modelada por siglos de épica existencia. Ellos, los españoles, súbditos de un Estado rancio, ineficaz y represor. Han repetido la misma patraña durante décadas y lo han hecho con recursos públicos ilimitados y desde posiciones de poder, o mejor dicho, de abuso de poder. En este rincón de España, desde aquellos ámbitos donde tradicionalmente se fomenta el pensamiento crítico e informado de la ciudadanía, la educación, la cultura o los medios de comunicación, se ha adoctrinado a varias generaciones de catalanes. El ciclo que hoy concluye forma parte de la batalla de las ideas a la que no podemos renunciar. Sin miedo, con argumentos y con datos. La historia no la deben escribir mentirosos ni estómagos agradecidos. En Societat Civil Catalana entendemos que la responsabilidad personal es indelegable. Cada uno de nosotros, ciudadanos libres de una sociedad democrática, tenemos un papel decisivo. Los que tengamos la oportunidad de hacerlo, impulsemos la difusión y el conocimiento de una historia académica basada en hechos contrastados, no en relatos victimistas. Después de más de 4 décadas ya sabemos que estos temas no han interesado a los partidos si no era para sacar rédito político. Sabéis que por nuestra parte no son solo buenas palabras. Recientemente hemos denunciado al ente gestor de TV3 y Catalunya Radio por prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otras irregularidades. A pesar de lo que era y es obvio, solo SCC se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato. Querido Jordi, gracias por tu generosidad, por regalarnos tu tiempo y por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Sobre todo, gracias por hacerlo siempre desde el rigor y la honestidad intelectual. Esa es la única vía para formar a las futuras generaciones en libertad y con valores de igualdad y justicia democrática. Antes de finalizar mi intervención, permitidme que comparta con vosotros unas reflexiones de carácter personal, dado que este es mi último acto público como presidenta de Societat Civil Catalana. Mañana me despediré formalmente de los socios en la asamblea que elegirá a un nuevo presidente y a una nueva junta directiva. Para quienes os lo preguntéis, he decidido concluir mi etapa como presidenta porque creo haber cumplido los objetivos que me propuse al acceder al cargo en abril de 2022. Dejo la presidencia de Societat Civil Catalana y el honor que conlleva, con el corazón lleno de gratitud y emoción al cerrar una etapa que ha sido, sin duda, una de las más significativas de mi vida. A tantos que me habéis acompañado estos años, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí,